Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Sean bienvenidos a una clase más, a este curso tan especial de tanto provecho que está haciendo para ustedes. Lo vemos a través de sus comentarios, a través de sus preguntas, de su participación en cada una de las clases y sobre todo lo miramos en la asistencia. Así que sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una noche más. Hoy el tema que corresponde es un tema muy técnico y de mucho provecho para todos aquellos que tienen sus emprendimientos o los que tienen pensado emprender o iniciar en el mundo de la caficultura. Así que vamos a recordar siempre las recomendaciones de conferencia, eh, entrar 5 minutos antes, conectarse con una buena fuente de internet, utilizar su nombre real para la interacción con las preguntas y la participación, mantener la cámara y el micrófono apagado, utilizar audífonos si es posible, registrarse cada día con el link de asistencia que nosotros damos, tomar sus notas, levantar la mano y hacer sus preguntas. A la media hora habilitamos el chat para poder ir tomando las preguntas y 10 minutos antes del cierre de la clase las estaremos respondiendo. Vamos a aprovechar también la noche para hacer siempre desde su conocimiento que está a su disposición la plataforma JET, que es una plataforma de formación, es una plataforma educativa gratuita, totalmente gratuita de parte de Nestlé, que les ofrece, de igual forma que jóvenes caficultores, también en la plataforma JET de Nestlé pueden ingresar, pueden crear su cuenta y dentro de esta plataforma hay diferentes cursos que cada uno, son cursos cortos de una hora, que ustedes los pueden iniciar y en su tiempo culminarlos. Y una vez que los culminan, cada curso tiene un certificado, como el ejemplo del recuadro azul. Esto es totalmente gratuito para disposición de todos ustedes para su crecimiento profesional. Vamos a darle siguiente al objetivo para conocer a nuestro instructor. Vamos después de eso todavía. Muy bien, al instructor que traemos el día de hoy, esta noche, perdón, es el ingeniero Rubén Llanes. Algunos de ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias clases. El ingeniero Rubén Llanes es el director del plan Nescafé, que también incluye la iniciativa por los jóvenes en el café. Y su formación profesional, el ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Honduras, máster en administración de proyectos de la Universidad Tecnológica Centroamericana. También en su experiencia laboral ha hecho investigación investigación agrícola con FIA, extensión agrícola con FINTRAC, coordinación de proyectos, también en FINTRAC, dirección de proyectos, dirección y de investigación y desarrollo, o sea, por agro y actualmente es el director de proyectos de Plan Café. Ahora sí, para no tomarle más tiempo, ingeniero, buenas noches, sea bienvenido. Muchas gracias por estar una vez más acá. Sabemos que sus intervenciones, sus formaciones son de muchísimo provecho y son complementarias a todas estas clases que los jóvenes agricultores ya van llevando. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Melvin. Siempre es un placer compartir con la comunidad de jóvenes caficultores. Bueno, pues el día de hoy nos trae un tema muy técnico, muy bonito y que puede ser de mucho interés para todos. Me refiero al tema de riegos. Vamos a ver qué pasa aquí, que se me frizó la pantalla. Permítanme. Ahí está. Ok, ahí están nuestros contactos. Realmente una hora no es suficiente para abarcar
el tema a profundidad. Entonces lo que vamos a hacer es, la primera sección, vamos a abarcar un poco la generalidad de los sistemas de riego, los tipos de riegos que tenemos, los más comunes. Y en la segunda parte vamos a ver un poco lo que es la aplicabilidad del riego, con un enfoque a café siempre. Bueno, como parte del contexto, vamos a mencionar de que eh, aunque pareciese que agua hay suficiente, pero la realidad es que menos del 1% del agua en la tierra es accesible para riego o para usos domésticos. Y aquí lo vamos a ver de una forma un poco más esquemática, donde de todo el agua que existe en el planeta, eh, solo el 3% es agua dulce, ¿verdad? Y de esa agua dulce, el agua que está disponible para asuntos agrícolas o para uso humano es el 0.03%. Ustedes podrán decir, ¿y por qué? ¿Por qué el otro agua no está disponible? Es sencillo, o están acuíferos subterráneos, o están los glaciares. Entonces, realmente la cantidad de agua de la que disponemos para uso humano es realmente poco, ¿verdad? Y utilizar agua, desalinizar el agua del mar, pues todavía no es una opción viable para riegos, aunque ya hay experimentos que se están haciendo para a futuro poder que sea una opción. Vamos a hablar un poco de los métodos de riego más conocidos que existen, que son los métodos de gravedad, aspersión y de bajo volumen. Bajo volumen es mayormente conocido como riego por goteo. Riego por gravedad o por inundación. Miren, mucho de esta información la estamos usando como de contexto, pero realmente no es que tengamos un interés por desarrollarla. De hecho, el riego por inundación o por gravedad es un riego que yo diría en café la aplicabilidad es cero, ¿verdad? No es algo recomendado y de hecho ni se adapta a las condiciones en que están los caficultores en la mayoría de las zonas tropicales. Pero solo como conocimiento, fue en el pasado uno de los riegos más usados. De hecho, las primeras investigaciones, los primeros avances que se hicieron en tema de riego fue con los riegos eh, por gravedad o por inundación, donde se empezaron a hablar de riegos por pulsos, por compuertas, por derivaciones y diferentes a manera de volver los riegos por inundación más eficientes. Aún así, con todo el desarrollo que se utilizó en el pasado, eh, el riego por gravedad nunca va a alcanzar una eficiencia mayor al 40%, ¿verdad? ¿Cómo determinamos que la eficiencia del riego es del 40%? Pues básicamente porque solo el 40% del agua es obtenida en la zona radicular. Y ahí lo podemos ver en un ejemplo. Si usted, en ese ejemplo de la foto que estamos viendo. Ahí lo que se parece creo que es un cultivo, no sé, pareciera que fuera lechuga o frijol. Eh, si ustedes ven, para poder llegar a la zona radicular hay que desperdiciar una enorme cantidad de agua y colocar humedad en lugares donde ni siquiera hay raíces. Entonces, eso lo vuelve un sistema de riego muy deficiente. Se aplica normalmente por desnivel, es decir, de un gradiente de mayor nivel a uno de más bajo nivel, y así es como el riego va avanzando. Por eso se llama por gravedad, porque es la forma como el agua se va moviendo, de acuerdo a la topografía del terreno. Entonces, se han hecho diferentes, en el pasado, cuando se trató de modernizar y ver la parte avanzada de estos riegos, perdón, se trató de hacer diferentes estructuras para volverlos viables, ¿verdad? Como curvas a nivel, como melgas o nivelación de terrenos a manera de que se pudiese haber una distribución del agua. Pero siempre el problema tienen, que tuvieron y tienen los riegos por gravedad y que no va a haber manera de corregirlo es que es la parte donde dice aquí, la uniformidad. La uniformidad de aplicación es siempre baja. Es imposible tener una uniformidad de humedad cuando el agua entra por un extremo y tiene que llegar al otro extremo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la humedad deseada en este extremo,
ya en este extremo por donde entró el agua, ya ahí hay saturación de humedad. Entonces ya eso ya lo convierte en un sistema de riego que no es, jamás va a tener una precisión o una uniformidad de humedad como la presentan otros sistemas de riego. Sí, como les mencioné en el pasado, pues se trabajó mucho con diferentes modalidades de este riego por gravedad y se ha ido modernizando para ahorrar agua, para mejorar la eficiencia, pero nunca se llegó a la eficiencia que han tenido los otros riegos que salieron después de este. Ok, el siguiente riego del cual les queremos hablar y que este sí presenta una aplicabilidad práctica para muchos cultivos es el riego por aspersión, llamado también overhead o riego por cañones. La verdad que con riego por aspersión hay diferentes modalidades. La tendencia o cómo ha venido evolucionando el sistema de riego por aspersión es de que en el pasado los primeros aspersores o sprinklers que salieron eran como enormes de alto flujo y que regaban un diámetro bien grande. Pero eso los hacía pesados, difíciles de manipular y que requerían un caudal y unas presiones altísimas para manipularlo. Y también presentaban problemas de desuniformidad de la humedad, al mismo tiempo que generaban una humedad relativa, es decir, una humedad en el ambiente súper alta que se convertía en caldo de cultivo para enfermedades de hongos y bacterias. Entonces, en la medida los riegos han ido modernizando y la investigación ha ido haciendo su trabajo, esos megaspersores se han ido convirtiendo en mini aspersores hasta llegar al punto de tener microaspersores. Microaspersores son ya aspersores pequeños de bajo caudal de, que tienen una altura o una espiga bien cercana al suelo para colocar la humedad lo más próxima al suelo posible, que es donde están las raíces, que son las que absorben el agua, y evitan generar esa humedad en los tallos, en hojas, donde nada más me sirve para, eh, donde no requiero la humedad. Y es la humedad en el follaje más bien me trae problemas. Entonces, la tendencia es a ir reduciendo de macro mega aspersores a micro aspersores. El riego por aspersión es ampliamente usado en el mundo y se adapta bien a diversidad de cultivos, como lo mencioné. Aquí hay un punto diferenciador. ¿Se acuerdan que en riego por gravedad hablábamos de que la eficiencia andaba ahí por el 40%, más o menos 40%? Pues el riego por aspersión puede llegar hasta un 80% si son bien diseñados, 85% si son bien diseñados. Pero la vida útil puede ser más de 25 años y requieren poco mantenimiento y es sencillo. Actualmente se tiende el uso de aspersores pequeños y de baja presión, por las razones que ya habíamos mencionado. Una cuestión, este es un aspecto muy importante, muy técnico del sistema de riego por aspersión, pero que es importante, es el tema del traslape. El traslape es lo más importante para poder llegar a esa uniformidad de hasta el 85%, como lo dice la literatura. ¿Por qué necesito yo un traslape de aspersores? Porque esto ya es por efecto de diseño. Los aspersores, por muy perfectos que los haga el fabricante, siempre van a presentar este patrón de descarga, donde la parte lejana al aspersor tiene un caudal más bajo o una cantidad de agua, digamos, más baja y entre más se acerca al aspersor es más alto. Entonces, si yo coloco los aspersores de manera muy lejana entre uno y otro y sin suficiente traslape, lo que va a generar es mayor humedad en los alrededores del aspersor y menor humedad en las partes lejanas del aspersor. Entonces, para corregir este defecto que ya es natural en los aspersores, es que se requiere el traslape. Y el traslape es sencillo, es básicamente que en donde, digamos, vamos a pasar a la siguiente para dar a conocer eso. Aquí lo vemos. Digamos, aquí donde estoy marcando el puntero hay un aspersor y este aspersor me genera esta humedad hasta acá. Yo debería de colocar el siguiente aspersor
casi que a la orilla de hasta donde me llega la humedad de este aspersor, ahí coloco el otro aspersor para que en el traslape me haga, si es posible, un 100% de traslape. Y eso me va a generar que, que la uniformidad sea muy buena y que se acerque al 100%. Entre más traslape tengo de mis aspersores, más voy a corregir este problema que es inherente al sistema como tal. Hay diferentes sistemas o diferentes modalidades o variantes dentro del riego por aspersión. Atendiendo a la movilidad pueden ser fijos, semifijos y móviles, como por ejemplo los ahora que están de moda en algunos lugares, los pivotes centrales, por ejemplo, que es un tipo de aspersión móvil. Atendiendo tamaños, pueden ser mini aspersores, aspersión y cañones, que ya lo habíamos mencionado, que las tendencias modernas es a utilizar mini y micro aspersores. Atendiendo la operación, pueden ser manuales, automáticos, laterales, cañones viajeros y entre otros, ¿verdad? O sea, hay muchas variantes en esta parte. Riego por aspersión también es un riego que, si bien es cierto, se puede adaptar y adecuar a café, no es tan recomendado, ¿verdad? Y la razón es sencilla. En las latitudes donde se produce el café, especialmente en Centroamérica, y bueno, en todas partes, pues, donde existen las enfermedades fungosas como la famosa roya del café, el problema es que cuando hacemos riego por aspersión, colocamos la humedad en el follaje, y esa humedad del follaje, cuando se acumula esa humedad con altas temperaturas y la presencia de la roya está en el ambiente, crean lo que va a ser una bomba atómica. Y la roya pues va a brotar. Entonces, los riegos por aspersión eh, en café no son tan recomendados por esa parte. Porque se requiere un monitoreo muy constante y muy fino de la roya. Cuando los años donde la presión de la roya es baja o donde se están adaptando materiales modernos que traen bastante tolerancia a roya, podrían utilizarse riego por aspersión. Pero la recomendación generalizada es evitar riego por aspersión por temas de enfermedades, principalmente roya. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el riego que sí se adapta muy bien al cultivo de café, y es el riego por goteo o riego de bajo volumen. Entonces, el riego por goteo es hoy por hoy el sistema de riego que me genera la mayor uniformidad, llegando hasta casi el 100%. Y vamos a ir viendo algunos puntos diferenciadores de este sistema de riego. Es el más eficaz, ya que es totalmente localizado. La operación y el mantenimiento son más delicados, esa es una realidad, ¿verdad? Porque al ser sistemas que requieren una presión constante y la calidad de agua se convierte en un factor fundamental para que no se ripeen los goteros, entonces requiere mucho mantenimiento. Es muy sensible a la calidad del agua, ya lo habíamos mencionado, y a la filtración. Realmente la filtración es como el corazón de los sistemas de riego por goteo. Un sistema de riego por goteo con un mal sistema de filtración es un sistema que está destinado al fracaso. Entonces, esta parte es probablemente la inversión más cara que hace el productor, pero es una de las más importantes y necesarias para la durabilidad del equipo. Es muy indicado para fertirrigación. Esto es un término muy bonito y muy práctico y que realmente convierte al sistema de riego por goteo le da una enorme ventaja sobre cualquier otro sistema, y es que podemos aplicar fertilizantes a través del sistema. Se adapta a gran variedad de cultivos y condiciones topográficas. Ese lo vuelve una opción para el cultivo de café precisamente por eso. Solo que la variabilidad o la adaptabilidad a condiciones topográficas no es ilimitada, ¿verdad? Estamos hablando de que entre más pendiente, más inclinados son los terrenos, más dificultades va a tener el sistema, ¿verdad? Lo ideal es pendientes que no vayan a sobrepasar el 20-25%. Cuando son pendientes muy inclinadas, realmente sí se puede convertir en un reto poder operar ese sistema de riego sin que haya desuniformidad. Aquí mostramos algunos de los componentes principales del riego por goteo.
en esta diapositiva vemos más que todo goteros o cintas. Hay diferentes calidades, diferentes estilos, descargas. Por ejemplo, aquí estamos viendo goteros individuales, eh, normalmente estos goteros individuales se utilizan para frutales, donde se utiliza una manguera sellada y de ahí se va perforando, se van insertando los goteros en donde está cada árbol. Para café, como café es una planta que se siembra en surcos, eh, y prácticamente se requiere de formar una franja húmeda, se utiliza la cinta de riego o las mangueras con goteros incorporados. Es decir, que ya la manguera ya trae su gotero instalado. Y aquí estamos como haciendo un comparativo entre los sistemas. Esta gráfica demuestra un comparativo entre los sistemas de goteo y los sistemas de aspersión y gravedad. Y me voy a detener un poco en esta gráfica porque aquí se presenta algunos términos técnicos que nos van a servir para el resto de la presentación. Uh, hay 3 puntos, hay 3 términos aquí que son básicos y que tenemos que conocer si queremos hablar de riego. Uno de ellos es el punto de marchitez permanente, que es esta línea inferior punteada. Otro es la capacidad de campo, que es la línea en medio punteada. Y el otro es el punto de saturación, que es la línea superior punteada. Cada uno de los 3 términos que ven ahí representan un estado de el estatus de la humedad del suelo. ¿Qué es el punto de saturación? Pues el término casi que habla por sí solo. Es cuando el suelo ya no puede soportar más humedad o más agua, porque ya prácticamente todos los poros están completamente llenos de agua y no hay prácticamente oxígeno o aire disponible. Aquí es cuando ya llegamos al punto de saturación, o que también se le conoce como agua gravitacional. Este es el extremo de encharcamiento, como lo llamamos normalmente. El otro extremo, que es el punto de marchitez permanente, esta es la cantidad de humedad que existe en el suelo que no está disponible para la planta, porque el esfuerzo que tiene que hacer la planta para extraer esa humedad del suelo es demasiado alto, simplemente no lo va a hacer. Entonces aquí es donde la planta ya empieza a mostrar síntomas de quemaduras en el follaje o de marchitez, es decir, que el follaje se pone flácido porque ya no puede extraer agua del suelo. Entonces, punto de saturación es malo y punto de marchitez permanente es malo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El punto llamado capacidad de campo, que ya lo vamos a ver en qué consiste. Entonces, la ventaja del riego por goteo es que como es un riego casi automático, yo enciendo el sistema de riego por goteo y prácticamente en cuestión de minutos yo puedo llegar al punto de capacidad de campo. Y lo puedo estar encendiendo las veces que sea necesario para que mi fluctuación de humedad se mantenga lo más cercana al punto de capacidad de campo. ¿Qué sucede con aspersión o con gravedad? Aquí tenemos un problema por lo general. ¿Por qué? Porque el productor o el encargado de riegos normalmente enciende o opera el sistema de riego cuando el suelo está seco. Y dice, well, ok, ya está seco el suelo, es decir, ya está casi en el punto de marchitez permanente, voy a regar. Cuando riegan, de un solo saturan el suelo para hacer que la humedad dure bastante tiempo. Y de ahí esa humedad va bajando con el pasar del tiempo hasta llegar a un nivel de estrés hídrico de nuevo. Cuando miran que el suelo ya está seco, vuelven a regar al punto de saturación y está con esa tendencia, digamos, o con ese patrón donde pasamos de un suelo muy seco a muy saturado. Y eso realmente conlleva a generar un estrés innecesario en la planta. En la medida que yo me mantenga lo más cercano posible al punto de capacidad de campo sin llevarlo a saturación y sin tener que esperar a que caiga en estrés hídrico, voy a hacer un regador exitoso. Recuerden este término, capacidad de campo. Eso es lo más importante
a la hora de saber cuánto y cuándo regar. Ventajas del riego por goteo: son los más eficientes, ya lo habíamos mencionado. Eh, Tienen la cualidad de que se puede aplicar diferentes productos, aquí dice agroquímicos, pero realmente podemos aplicar fertilizantes, podemos aplicar enmiendas, podemos aplicar eh, eh, promotores de crecimiento, enraizadores, lo que querramos a través del sistema de riego. Eso nos ayuda mucho a manejar, a tener un mejor manejo del cultivo. Permite controlar las malezas de forma más eficiente, ya que solo mojamos el área del cultivo, donde están las raíces del cultivo. No saturamos el suelo o no anegamos el suelo en áreas donde no ocupamos la humedad. Es más fácil de poner cantidades pequeñas de agua y es ventajoso para la aplicación de productos. Dentro de estas ventajas también tenemos que mantiene una humedad constante, evitando el estrés, logrando cultivo más vigoroso. Ya lo mencionamos cuando explicamos la gráfica de punto de marchites permanente, capacidad de campo y saturación. Requiere menos agua, necesita presiones más bajas en comparación a la aspersión, esa es otra gran ventaja. Reduce la erosión en comparación con otros riegos. Prácticamente el riego por goteo no presenta erosión. O sea, la cantidad o la fuerza que puede generar esa gota como para erosionar el suelo es cero, ¿verdad? Eso es una enorme ventaja que tenemos con los riegos por goteo, ¿verdad? Que es una desventaja con aspersión por la salpicadura que genera la gota y no digamos con gravedad o inundación donde sí hay erosión de suelo. Riego por goteo, bien instalado, bien manejado o bien operado, no debería producir ninguna erosión de suelo. Se controla la lixiviación de los nutrientes del suelo, es totalmente cierto. Eh, si el operador de riego es muy bueno, va a lograr controlar la lixiviación, es decir, va a encender y apagar el sistema de riego en los momentos requeridos. Se puede realizar otras labores de campo, esa es una ventaja porque no necesita que el operador esté viendo el sistema, porque es prácticamente abrir y cerrar válvulas o encender y apagar una bomba. Entonces, permite hacer otras labores. Bueno, si bien es cierto, tiene un sinnúmero de ventajas, también tiene desventajas. Entre ellas requiere una mayor inversión, un mayor grado de destreza y tecnología, un manejo más intensivo y de mantenimiento, ya que el mantenimiento, siempre lo vamos a decir, es mucho más intensivo y más delicado en un sistema de riego por goteo, pero descuenta, ¿verdad? Porque es un sistema de riego muy eficiente. Requiere un diseño apropiado para su correcto funcionamiento, es una desventaja también. Y bueno, todo esto puede afectar mi negocio en diferentes formas. Eh, para empezar, eh, reduzco, reduzco el desperdicio de agua, gasto menos agua, es decir, si tengo que bombear el agua, también me ahorro en esa parte. Es más eficiente, tengo plantas más vigorosas y uniformes y hace que usted ayude al medio ambiente, ¿verdad? Ya que no, el simple hecho de reducir el consumo de agua, no generar erosión, eh, el evitar tener humedad donde no la requiero, todo eso me ayuda a ser más amigable con el ambiente también. Vamos a hablar un poco del movimiento del agua en el suelo. El movimiento del agua en el suelo está muy determinado por eh, la textura del suelo. Son varios los factores, pero uno de ellos es la textura del suelo. Y lo vamos a ver acá. Hablar de textura de suelo es un tema muy amplio, pero vamos a mencionar de forma resumida que la textura del suelo es la proporción cómo está conformadas las partículas del suelo, las partículas del suelo y su composición. Me refiero a las proporciones de arcilla, limo y arena en el suelo. Cuando yo digo tengo un suelo arenoso, lo que me refiero es que hay más arena, la proporción de arena está en mayor cantidad que las otras. Cuando digo tengo un suelo pesado o un suelo arcilloso, me refiero a que la proporción de arcilla está en mayor presencia que las otras. Cuando yo digo tengo un suelo franco,
Franco significa que las tres partículas que conforman los suelos, arcilla, limo y arena, están en igual proporción. Entonces, los suelos francos son realmente los más ideales para la mayor cantidad de cultivos, porque todas las partículas del suelo están en balance. De hecho, franco en inglés se dice loam soil, y que es esta parte que está aquí. Cuando yo tengo igual cantidad de arena, siltes limo, de limo, de arcilla y de arena, estoy aquí, en loam soil, que es un suelo franco. Y otra parte importante. A lo anterior que vimos fue la textura del suelo. Ahora, dentro de la composición del suelo, siempre, además de la textura, que es esta parte de acá, que son las partículas del suelo y su composición, también el suelo está formado por una parte gaseosa, que puede ser alrededor del 25%. Esta parte gaseosa normalmente es oxígeno, y son otros gases, pero el oxígeno es realmente lo que más requiere, lo que más necesitamos que esté presente en el suelo para la respiración de la raíz. Agua, que dependiendo del punto de humedad podría estar alrededor del 25%, y materia orgánica. La materia orgánica que es parte del suelo y que puede ser suelo o materia orgánica en descomposición, pero debería andar alrededor de un 5%. Si ustedes hacen la suma, esto debería ser el 100% de un suelo ideal, ¿verdad? 45% minerales o partículas de suelo, 25% aire, 25% agua y un 5% de materia orgánica. Ahí podemos ver la capacidad de retención de agua de acuerdo al tipo de textura de suelo. La textura juega un papel fundamental en la capacidad de los suelos para retener agua. Esta parte me la voy a saltar porque lo vamos a ver un poco más adelante. El movimiento del agua en el suelo, como les mencionaba anteriormente, está muy relacionado a esa textura del suelo. Y aquí lo podemos ver. En esta parte de abajo lo podemos apreciar mejor. Un suelo sand es arena, loam es franco y clay es arcilla. Un suelo arenoso muestra un movimiento o un patrón de distribución de humedad como el que vemos acá, ¿verdad? Es un movimiento más vertical que horizontal. Un suelo limoso tiende un movimiento hacia ambos lados, tanto vertical como horizontal. Y un suelo arcilloso tiene un movimiento más horizontal y menos vertical. Esto ya vamos contrastando la parte de textura del suelo con riegos, porque ahora ya vamos entendiendo la importancia de la textura sobre tanto el diseño como la operación de los riegos. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo. Si yo tengo un suelo arenoso, yo voy a necesitar goteros más cerca para que para que me generen esta franja húmeda que podemos ver acá. La humedad que cada gotero genera, se llama bulbo de humedad. Estos son los bulbos de humedad. Cuando esos bulbos de humedad se traslapan, como lo vemos aquí en estos otros esquemas, ya se convierte en una franja húmeda, que es lo que vemos aquí a la derecha. Entonces, cuando yo tengo esa franja húmeda, prácticamente esa franja húmeda yo tengo que conservarla, porque de forma permanente en mi cultivo, porque en esa franja húmeda se van a desarrollar raíces. Y si esas raíces se desarrollan, van a requerir humedad permanente. En el momento que esa humedad se pierde, esas raíces mueren. Probablemente no lo veamos, pero hay una parte que se llaman pelos absorbentes, que son los primeros que mueren y son los que se encargan de absorber agua y nutrientes. Vemos aquí en otro esquema un poquito más didáctico, podemos ver lo que estábamos mencionando anteriormente. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos bulbos de humedad que no lograron traslaparse, es decir, no formaron una franja húmeda. Entonces aquí podemos ver también de forma esquemática las plantas amarillas y donde está la humedad, las plantas verdes. Entonces aquí probablemente lo que sucede es que el suelo es muy arenoso y no logró traslapar. ¿Qué es lo que correspondía hacer? Colocar los goteros más cerca para que ese traslape se logre dar
y obtener esa franja húmeda que yo requiero para mi cultivo. Un escenario muy representado en la parte inferior, donde sí aquí podemos ver la franja húmeda. Esta franja húmeda se logra, eh, o sea, no hay una receta que me diga a tanta distancia tiene que poner el gotero, porque eso va a depender del tipo de suelo, de la descarga del gotero y otros factores, incluso la profundidad de la raíz del cultivo, que ya lo vamos a ver. Aquí lo estamos viendo eh, en otro esquema. Por ejemplo, en un suelo pesado, esto realmente son parámetros, nada más dan una idea. Por ejemplo, en un suelo pesado, dice aquí que yo puedo poner goteros de hasta 1 metro, hasta 1,25 y siempre voy a lograr el traslape. En un suelo liviano o mediano, con un suelo franco, la distancia puede andar entre 0,6 a 1 metro y siempre voy a lograr el traslape. Pero en un suelo liviano, como decir un suelo arenoso, tiene que andar incluso hasta 30 centímetros. De hecho, en cultivos hortícolas que son de alta densidad, como por ejemplo un chile, cebolla, repollo que se siembran cerca, incluso en suelos arenosos hay que recurrir a distanciamientos más cerca, como 15 centímetros o 20 centímetros. Entonces sí va a depender de, como les mencionaba, la profundidad de la raíz del cultivo que estoy trabajando, la descarga de los goteros y el tipo de suelo. Todos ellos me juegan un factor determinante para saber qué distanciamiento de gotero utilizar. Y aquí lo vemos. Esto lo traigo como ejemplo nada más para, por ejemplo, estas fórmulas ya están dadas. Este es un suelo arcilloso. Esta tabla aplica para un suelo arcilloso. Entonces yo tengo que conocer el caudal o el flujo de mi gotero. Y eso lo dice la especificación técnica de los goteros. Por ejemplo, si mi gotero es 2 litros por hora, como en este ejemplo de acá, y yo tengo un cultivo de café, que el cultivo de café, la raíz puede andar hasta los 60 centímetros. Entonces yo cruzo esta información, 60 centímetros con 2 litros por hora de por gotero, y me dice que yo puedo colocar en un suelo arcilloso un distanciamiento gotero de hasta 49 centímetros en un suelo arcilloso, ¿verdad? Y repito, estos son parámetros, pero que nos dan una idea muy precisa de estos aspectos. Esto para un suelo arcilloso. Ahora sí nos vamos a ver un suelo arenoso. Aquí lo tengo ya. Imagínense un suelo arenoso. Dice que siempre hablando de un cultivo como café a 60 centímetros y con un caudal igual de 2 litros por hora por gotero, me dice que tendría que ponerla a 23 centímetros la distancia entre goteros. ¿Ven la diferencia? En un suelo arcilloso me decía 49 centímetros, pero en un suelo arenoso me habla de 23 centímetros. Es mucho más cerca porque lo mismo que habíamos hablado. El movimiento del agua en un suelo arenoso es más vertical que horizontal. Aquí lo vemos ya en una foto real, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un distanciamiento de gotero más espaciado y en el lado derecho un distanciamiento de gotero más cerca. Entonces aquí lo vemos donde aquí el traslape ya se logró, cuando aquí todavía no se ha logrado. Y en la realidad uno a veces ve riegos que dice, bueno, vamos a esperar a que el bulbo de humedad se traslape y a veces pasan horas y nunca se logra traslapar por el tipo de suelo y por la descarga de gotero que mencionamos. Entonces ahí tenemos que eh, revisar qué es lo que está fallando, si tengo que aumentar el caudal o si tengo que acercar los goteros. Aquí podemos ver el mismo esquema en otro cultivo. Melvin, estamos ya casi a mitad del contenido. No sé si hay alguna consulta, algún comentario que quiera que vayamos evacuando o los dejamos para el final. Sí, ingeniero, tenemos una muy buena pregunta de parte de Josué Molina. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿A cuánta presión gana el agua? Perdón. Sí, ¿a cuánta presión gana el agua por cada metro de altura del tanque al suelo? Ok, sí, la verdad que como les mencionaba es bastante contenido para poderlo cubrir tan rápido, pero sí, normalmente esto está ya dado, o sea, es una fórmula que nos dice que yo gano 1 libra de presión
por cada 70 centímetros, ¿verdad? Eso así lo pueden tener como una regla general. Es decir, si yo requiero eh, una presión de trabajo de 10 PSI, yo necesito mínimo 7 metros de altura para lograr esas 10 libras de presión. Y Entonces, también tendrá que ver la inclinación del terreno del sembradío. Ingeniero, muchas gracias. También una pregunta más para continuar. Nos dice Josiel Cruz. ¿Me puede decir tres cuidados que se le da a un riego por goteo y cada cuánto? el mantenimiento lo habíamos mencionado. El mantenimiento es la parte del riego por goteo, es la parte más delicada y la más crítica. Entonces, sí requiere mantenimientos que pueden ser diarios, mantenimientos que pueden ser, y mantenimientos que pueden ser semanales. Entre los diarios está revisar la presión de trabajo, que tiene que ser constante, y eso ya lo da el fabricante. Limpieza de los filtros tienen que ser diarios, no se puede, no, y hay veces que hay que hacerlo 2 hasta 3 veces en cada ciclo de riego. Esos son como los cuidados diarios. Hay que andar siempre revisando que el gotero esté viendo hacia arriba, es decir, que el gotero no puede estar hacia abajo, sino que hacia arriba, para que los sedimentos no vayan a ripear el gotero. Pero más que todo es la presión de trabajo y limpieza de filtros. Eso es diario en cada riego. Eh, Hay otros cuidados que son, por ejemplo, semanales, como por ejemplo el hacer el flushing de las cintas o el lavado de las cintas, que es más que todo hacer un lavado de cintas para que todo el agua o los sedimentos que normalmente se acumulan en el extremo de las cintas puedan salir. Lavado de los manifolds o de las tuberías, tanto primarias como secundarias, es básico. Eh, la inyección de algunos aditivos para limpieza de la cinta, como por ejemplo el hipoclorito de calcio, que se utiliza mucho. La melaza también, la melaza se utiliza mucho para hacer la limpieza. Uno de ellos me controla las algas, que normalmente las algas se desarrollan en los goteros y terminan obstruyendo los goteros. Y el otro me controla bastante el tema de materia orgánica y cualquier, porque la melaza es un ácido y de una u otra forma me quita también depósitos calcáreos que se forman en los sistemas de riego. Pero entonces inyecciones de melaza, inyecciones de hipoclorito de calcio o ácido fosfórico, eh, cada 15 días o una vez a la semana son importantes para el sistema de riego. Entonces ahí les menciono más o menos algunos cuidados que hay que tener diarios y otros semanales o cada 15 días. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Creo que podemos continuar y dar espacio al final. Perfecto. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más de la operación de los riegos. Aquí dice cuánto y cuándo regar. Aquí hace una pregunta que tal vez por efecto de tiempo no la vamos a poder hacer. ¿Para qué ocupa el agua la planta? Yo casi que leo los pensamientos de lo que pueden estar diciendo, probablemente algunos que dicen para absorber agua y nutrientes, o para el agua, la planta ocupa el agua para absorción de nutrientes, para crecimiento, para formar nuevos tejidos, para generar fotosimilados o fotosintatos, que son los que permiten convertirse después en tejido, flor, fruto. Pero realmente todas pueden ser válidas, pero la razón principal por la cual la planta requiere el agua está explicado acá. La función del agua en todos los cultivos o en todas las plantas, en un 98% es para controlar la temperatura de sí misma a través de la evaporación de ella. ¿Cómo se llama esta evaporación? Se llama transpiración. Esto es exactamente lo que en nosotros se llamaría el sudar. Entonces la planta suda a través de la transpiración. Eh, entonces, aquí queda bien en claro de que la mayor cantidad de agua que la planta requiere en su día a día es para regular su temperatura. Y una prueba de ello
es de que cuando ustedes pueden ir, digamos, a pleno mediodía, y si quieren hagan la prueba, y vayan a tocar en un día soleado, y vayan a tocar una hoja, y siempre va a estar fresca. No importa qué tanto calor haga, la hoja siempre va a estar fresca. Si tocan una pared que está ahí a la par de la planta, o la lata de un carro, o cualquier superficie, van a ver que está caliente. ¿Por qué la hoja siempre está fresca? Es básicamente porque está transpirando agua. Y esa agua la está succionando del suelo a través de las raíces. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el agua no está disponible en el suelo? Entonces ahí podemos empezar a ver los síntomas de quemaduras del follaje o también de marchitez en las hojas. Entonces ya queda claro, la principal función del agua en la planta es regular su temperatura. Tenemos que conocer cuánto, para saber cuánto y cuándo regar, tenemos que saber cuánto retiene de humedad el suelo, cuánta agua es la que hay que reponer y cuánto repone nuestro sistema de riego por hora. Tiene mucho que ver con diseño, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver tan a detalle. Esta es la parte que yo les mencionaba al inicio, de que de acuerdo a la textura del suelo, aquí volvemos al tema de textura, la capacidad de retención de agua es muy variada. Por ejemplo, miren, eh, eh, por ejemplo, enfoquémonos en capacidad de campo. Un suelo arenoso llega a su capacidad de campo con el 17% del volumen. Es decir, si yo agarro un litro de suelo, solo ocupo 170 ml de agua para llevar la capacidad de campo. Si es un suelo limo, ocupo de un litro de suelo y ocupo 240 ml de agua para llevar la capacidad de campo. Y miren, un suelo arcilloso, requiero 57%, sería 570 ml para llevar la capacidad de campo. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de retención de agua de un suelo arcilloso es mucho más que un suelo de limo y mucho más que un suelo arenoso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que un suelo arenoso de nada sirve regarlo un montón de horas si yo sé que su capacidad de retención de humedad es limitada y lo que va a suceder ahí es que toda esa agua se va a drenar y va a tener ese movimiento vertical donde las raíces no lo pueden absorber. Prácticamente estoy botando agua. Entonces, en suelos arenosos, yo prefiero hacer riegos cortos y más frecuentes. Sin embargo, en suelos arcillosos, como la capacidad de retención de agua es más alta, yo puedo hacer riegos más largos y más espaciados, porque el suelo me lo va a permitir. Y aquí hay hay una técnica que nosotros, porque siempre estamos hablando de capacidad de campo. Entonces, ¿cómo determinar la capacidad de campo? Si no tenemos un tensiómetro, lo ideal es contar con un tensiómetro. El tensiómetro me va a decir dónde está mi capacidad de campo. Pero si no lo tengo, o no tengo un medidor de humedad preciso, yo puedo determinar al tacto cuál es mi capacidad de campo. Y aquí lo expresamos a través de diferentes fotos. Por ejemplo, se agarra un bote de soda transparente como el que vemos aquí en la foto de la izquierda, se le hacen agujeros por bajo, se llena de suelo y luego se satura con agua. Luego se tapa, ya una vez saturado con agua se tapa, aquí lo vemos tapado y se deja reposar en la sombra. Se deja reposar, si es un suelo arcilloso, se deja reposar hasta por 48 horas. ¿Por qué lo dejo en la sombra y por qué lo tapo? Para que el agua no se evapore, sino que lo que queremos es que toda esa agua, como tiene agujeros abajo, toda esa agua va a drenar hacia abajo. Y aquí arriba me va a quedar, después de 48 horas, me va a quedar lo que es la capacidad de campo. Entonces, yo regreso en 2 días después, 48 horas, y esa humedad que yo sienta al tacto, esa es mi capacidad de campo. Una forma práctica y un poquito arbitraria, pero por lo menos me da una idea de cómo conocer mi capacidad de campo del suelo. Si yo sé que la humedad de mi suelo está como esa de esa prueba, eh, yo ya voy a saber cuándo iniciar un riego y cuándo parar. Esa es una manera, como les digo, práctica para conocer la capacidad de campo y no tener que estar fluctuando entre punto de marchitez permanente y saturación. Y esta es la parte que tenemos que, al principio yo les decía, la parte más delicada de,
y que la que tenemos que cuidar a través del riego. Esto que ustedes ven aquí alrededor de esta raíz se llaman pelos radiculares o pelos absorbentes. Realmente son estructuras unicelulares que son las primeras que mueren cuando yo hago un mal riego, o que saturo mucho o que lo tengo con estrés hídrico. Y desgraciadamente, una vez que mueren, no se pueden regenerar. Entonces ahí es donde a veces vemos raíces amarillas y uno dice, están blancas, pero no están con ese algodoncito. Es decir, son raíces que están siempre sirviendo de anclaje, pero ya no para absorber nutrientes. El secreto para tener éxito con el riego es conservar con vida estos pelos absorbentes la mayor cantidad de tiempo posible. Y ese, si yo lo logro, voy a tener éxito en mi cultivo. Bueno, vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Aquí tenemos alguna información de interés. Les mencionaba que una de las grandes ventajas que yo tengo con el riego por goteo es que puedo aplicar fertilizantes. O sea, si mi riego por goteo, digamos hablando de una finca de café, yo no tengo un gradiente tan alto de uniformidad o un gradiente, si mi gradiente de uniformidad de humedad es buena, yo puedo aplicar los nutrientes a través del sistema. Cuando digo gradiente me refiero a que la humedad se distribuya de forma uniforme a través de toda la parcela, ¿verdad? Es decir, que yo tengo reguladores de presión o mi parcela es lo suficientemente eh, pareja o con pendiente aceptable para poder tener una distribución uniforme del riego. Hay diferentes mecanismos para inyectar los fertilizantes, eso sí que tienen que ser fertilizantes solubles para que lleguen ya directo a través del sistema de las plantas. Y esa es una ventaja enorme y realmente cuando aplicamos fertirriego a los cultivos, se ve la respuesta a ellos. Bueno, y aquí para ir ya concluyendo algunos aspectos importantes de lo que hemos aprendido hoy. Aquí podemos ver algunas fotos con riego por goteo y las fincas pues están en un estado muy, muy bueno. Y de lo aprendido, digamos, la parte práctica de riego por goteo en café, perdón, yo podría resumirlo de la siguiente forma. Los sistemas de riego tienen que ser duraderos, robustos y de mayor caudal que utilizan hortalizas, porque acuérdense que con riego por goteo, eh, la cosecha es una vez al año en café. Entonces yo no puedo darme el lujo de utilizar riegos que no sean tan robustos y que a los 6 meses o a los 8 meses se me vayan a depreciar, porque eh, prácticamente no va a ser rentable. Imagínense que en cada ciclo de cosecha yo tenga que estar cambiando mi sistema, mi cinta. Entonces, lo ideal es buscar riegos por goteo que sean de pared gruesa, que sean de alto caudal para que no se vayan a ripear los goteros y que me van a durar varios años. Que no sea tan exigente en cuanto a la calidad de agua, esto es importante, ¿verdad? Y ¿a qué se refiere que no sea exigente con la calidad de agua? Básicamente se refiere a que sean de alto caudal, porque cuando son exigentes en calidad de agua significa que cualquier sucio o cualquier sedimento que pueda conllevar el agua va a ripear los goteros. Y un gotero ripiado prácticamente es un gotero perdido. Entonces, las aguas siempre varían en cuanto a calidades y en invierno están más sucias, en verano más limpias. Entonces, yo tendría que considerar sistemas de riego que no sean tan exigentes. De lo contrario, tendría que tener un sistema de filtrado bueno para que me permita eh, poder eh, eliminar todo sucio o sedimento que me vaya a afectar mi sistema. Los cafés deben establecerse en curva a nivel o por lo menos, si no los establecemos en curva a nivel, al menos tiene que estar transversal a la pendiente. Es como en la foto que estamos viendo aquí en la parte superior. Si ustedes ven esta finca, no tiene riego por goteo, pero fue establecida en un sistema para colocarle el sistema de riego por goteo. Si ustedes ven aquí, están los surcos transversal a la pendiente y está con terraza continua. Entonces aquí se le pone el riego por goteo
y la presión aquí al inicio del surco va a ser exactamente la misma presión al final del surco, porque el surco está a nivel. Entonces, no necesariamente se requiera de armar terrazas, pero sí de que el surco esté lo más a nivel posible. Eso es importante. Para tener éxito en riego por goteo, eso es básico. Realizar el mantenimiento del sistema de forma periódica, que ya lo hablamos. Mucho cuidado con las labores de limpia del café. Esa es una de las debilidades que tenemos en café, porque en café se hacen varias limpias al año y nosotros desde el proyecto Plan Nescafé no recomendamos el uso de herbicidas. Entonces, eh, aquí sí tenemos, normalmente los productores lo que hacen es que levantan la cinta para hacer el control de malezas, porque si no, pues si hay un riesgo alto de poder dañar la cinta, cortar la cinta cuando se está haciendo el control de maleza. Las plantaciones recién establecidas se deben mantener la humedad de forma permanente. Lo que yo les mencionaba al inicio cuando hablamos de la capacidad de campo, que una vez que yo genero esa capacidad de campo, debo de mantenerla permanente. Las plantaciones en producción, una vez pasada la etapa de floración, debe mantenerse la humedad del suelo, la capacidad de campo y también de forma permanente. Ojo con lo que dice aquí, una vez pasada la etapa de floración, porque la etapa de floración es el único momento donde el cultivo de café requiere un estrés hídrico. Cuando está en floración, si ustedes notan, el café normalmente florea en verano, o a veces sucede que llueve y cuando llueve se abre la flor, pero después para que esa flor logre esparcirse y logre ser polinizada y cuajada, requiere de un estrés hídrico, es decir, de, de periodos de sequía, porque los periodos de sequía son los que hacen que producen la diferenciación de la yema floral, porque es a través de la acumulación de gibrelinas que se desarrolla la yema floral y esa acumulación de gibrelinas generan que se genere o que se promueva el brote floral. Entonces, en ese momento sí no requerimos riego, pues en esa etapa de floración. Ya una vez la floración abierta y recién polinizada, de ahí en adelante sí. No, si podemos poner el riego permanente de ahí en adelante, ni cosa mejor. Bueno, y siempre tener los cuidados de no sobreregar, ya que se puede levantar o elevar la humedad relativa y provocar brotes de enfermedades. Lo mencionábamos, más que todo la roya. Bueno, ahí tenemos como un resumen de lo que es la presentación de riegos enfocada a café. Tenemos todavía unos cuantos minutos para sacar algunas preguntas, Melvin. Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a resumir unas cuantas dudas de los jóvenes participantes. En general se reciben muchas felicitaciones por el excelente tema, de cual despierto mucho interés en los participantes. Vamos a cerrar con una pregunta que resume varias que estaban preguntando ingeniero y que a ver qué usted le recomienda, porque como decíamos, por temas de tiempo, quizás no era el objetivo en esta sección, que es el tema de qué metodología recomienda o cuánta es la necesidad hídrica para cada cultivo. Creo que es un tema amplio que para cada tipo de cultivo necesitaría una respuesta, un estudio, un análisis, o lo que ya la teoría ya no nos dice. Entonces, ¿qué recomendaría usted para estas personas que están consultando sobre la cantidad de agua que requiere cada cultivo? Gracias, Melvin. Realmente es una pregunta muy técnica y sí tenemos la respuesta, pero eh, vamos a contestarla lo más práctica posible. Las necesidades de riego se determinan por varios factores. Una de ellas es el tipo de cultivo, en este caso estamos hablando de café. Dos es la edad del cultivo. La edad del cultivo va a ser muy distinto. Las necesidades de riego de una planta pequeña o recién trasplantada, una plantilla o una finca vieja en producción. Tres, el clima, los factores climáticos tienen mucho que ver porque no es lo mismo regar en verano que en invierno, ¿verdad? Es decir, una planta, y lo hablábamos cuando mencionábamos las funciones del agua en la planta, o sea, si está soleado, la planta va a transpirar más agua, por lo tanto, esa agua yo tengo que reponerla a través del sistema. Entonces,
Eh, existen ya tablas que están definidas para determinar la evapotranspiración de los cultivos. De hecho, es un factor que se utiliza. Si, por ejemplo, en café existe el factor de cultivo para café, para café recién sembrado, café plantilla, café en producción, café con sombra, café soleado, café a lo raso, como decimos. Eh, ya están los factores establecidos para eso. Son investigaciones que ya se realizaron. Entonces, a eso lo que nosotros, ese factor que ya existe, nosotros normalmente se lo aplicamos a la evaporación del suelo. Y esa evaporación es distinta día con día, ¿verdad? Normalmente, si la evaporación del suelo por un día soleado, digamos, fueran 10 milímetros, esos 10 milímetros yo lo tengo que multiplicar por el factor del cultivo para tener la evapotranspiración. Y esa evapotranspiración me va a dar las necesidades de agua. Normalmente las necesidades de agua en los cultivos, en café, por ejemplo, se expresan en milímetros. Un milímetro, solo para ya ir cerrando, un milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado. Eso es un milímetro. Es decir, si yo tengo una manzana, por ejemplo, que una manzana son 7.000 metros cuadrados, y yo digo, le voy a poner 1 milímetro de riego, entonces son 7.000 litros. Si yo digo a esa manzana le voy a poner 2 milímetros, entonces sería 7.000 por 2, son 14.000 litros de agua. Si yo le voy a poner, por ejemplo, 5 milímetros, si el sistema de riego o si el clima más la evapotranspiración me dice que yo tengo que poner 5 milímetros a una manzana, entonces multiplica 5 milímetros por 7.000 metros cuadrados que tiene la manzana, yo tengo que colocar 35.000 litros de agua a esa manzana. Entonces, ahí más o menos le doy una respuesta de cómo hacer esos cálculos, pero sí requiere diferentes análisis. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, no nos resta más que agradecer la participación de todos los jóvenes caficultores. Muchísimas gracias por estar una noche más desde Zoom, Facebook, YouTube, Telegram. De la misma forma, hacemos la invitación para el día de mañana a la misma hora con otra interesantísima clase que va formándonos día a día en este curso integral, que ya falta menos de 2 semanas, ya tenemos semana y media que para finalizar y llegar a ese certificado. Muy importante que todas las noches no olviden registrarse, no acumulen las clases, porque luego se hacen muchas clases y es importante que estén al día. Muchísimas gracias por su sintonía. Los dejo con el ingeniero Rubén para sus palabras de cierre. Muchas gracias, Melvin. Y ya saben, comunidad de jóvenes caficultores, siempre es un placer compartir con ustedes y lo que siempre les pedimos es de que compartan los enlaces, los links de grupos de jóvenes caficultores y promovernos, porque al final este conocimiento es el que nos va a volver expertos, nos va a diferenciar y nos va a hacer que tengamos éxitos en todo lo que emprendamos. Así que adelante, les pedimos que continúen con las clases aquí de jóvenes caficultores, que estamos ya por cerrar este curso, como dijo Melvin, pues ya casi en la recta final. Gracias a todos y seguimos pendientes de las siguientes clases. Saludos, feliz noche.